Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Hoy vamos a presentarles la teoría de aplicación de drivers MOSFET y IBGT, pues en diferentes circuitos con diferentes aplicaciones y funciones. Nosotros somos Juan Camilo Silva y María Camila Forero. Bueno, para empezar vamos a hacer como una breve introducción sobre qué son estos tipos de transistores. Entonces vamos a empezar con el tipo MOSFET. Como tal, pues los MOSFET son transistores de campo metal óxido semiconductor, que pues básicamente es una característica propia pues de los transistores en general. Y pues son un componente eléctrico que se encarga básicamente de regular la salida de voltaje, digamos, a partir de una tensión de entrada, ya pues básicamente por la fuente. Y en general es un transistor que básicamente se utiliza para amplificar o conmutar pues las señales electrónicas, sean dadas por un microcontrolador o sean dadas por una fuente trifásica o de diferentes, digamos, tipos. En la imagen tenemos los dos tipos de configuración de pues, un transistor MOSFET, que son el tipo N o de canal N y de tipo canal P, que pues básicamente son las configuraciones PNP y NPN, pues dependiendo cómo se requieran. Y pues también tiene sus cuatro compuertas que se pueden ver ahí, pues la de el gate y las de el emisor, el emisor, ay, bueno, las otras tres. Siguiente. Bueno, el otro tipo de transistor es el IBGT, los cuales son transistores bipolares de puerta aislada, y esto se comporta como un interruptor, muy parecido a un diodo, solamente que va a ser controlado por la puerta. Tienen, como se dice, su limitación por los tres terminales y cuentan con la característica de que tienen una alta impedancia de entrada y una baja pérdida de potencia en estado activo. En la imagen se puede ver cómo es el esquemático de este en un circuito, contando con sus tres terminales y su respectivo dibujo. Y el grosor de la capa N determina la capacidad de bloqueo que tiene el voltaje del IGBT. En esta imagen se puede mirar algunas de las características de varios tipos de transistores, como son el bipolar, el MOSFET de potencia y el IGBT, donde se pueden resaltar algunas características que pueden ser importantes, digamos a la hora del costo, saber que el MOSFET va a ser más barato que el IGBT, también en la velocidad, que el MOSFET va a ser más rápido, mientras que el IGBT va a tener a ser un poco más lento, o la valoración, la cual el MOSFET es más baja y el IGBT es mucho más alto. Bueno, aquí ya tenemos nuestro primer circuito aplicado a los MOSFETs y IGBTs, que básicamente es un transformador acoplado con un arreglo de puente H, que básicamente es un control de switcheo por frecuencia de un PWM generado por un microcontrolador. Este circuito lo vamos a estar, digamos, explicando por partes, donde está pues la primera parte que es la del controlador y dos drivers que ya mi compañero explicará. Y pues luego ya está la parte del puente H, que básicamente pues se puede utilizar, digamos, en el control de la velocidad y el giro de un motor DC. Listo, para la primera parte del circuito cuenta con un controlador que manda las fases de PWM mediante cuatro pines, como se ve en la imagen A, B, C y D. Estos llegan a un driver de MOSFETs que es el IXDD404, que es un driver de potencia como dije anteriormente con MOSFETs, que lo que hace es suavizar las señales de estos, de la fase, la cual se va representada por una parte positiva A y una parte negativa B en esos terminales, y en C y D en el otro modo, ya que cuenta con dos de estos, para dos señales diferentes.
Cada módulo de estos cuenta con 8 pines, dos enables, dos entradas, la respectiva alimentación y la tierra, y las entradas de este. Entonces con este, el primer paso que se debe hacer es activar los enables. Esto es para poder mandar la señal de entrada. Esto se hace sobre todo por seguridad del módulo y para generar la salida. La salida se genera por medio de una serie de comparadores lógicos y mediante unos diodos que protegen también el circuito. Ya con la señal suavizada. La señal suavizada ya entra a los transformadores para después ser eh, tratada por el puente H. Bueno, ahora con la parte del puente H, pues tenemos, digamos, nuestras configuraciones de cada MOSFET, que pues en este caso son M1, M2, M3 y M4. Y cada una de ellas tiene, digamos, una configuración de tipo Redsnower con los diodos, los IVGTs y las resistencias. Y pues digamos que, como ya se dijo, este funciona como un puente H, que pues básicamente son los que configuran la dirección o bueno, el sentido de rotación de los motores DC. Y pues básicamente este funciona de la siguiente manera, y es que pues lo explicado anteriormente, tenemos dos drivers explicados por mi compañero, y estos dos mandan, digamos, una señal de salida tanto a un transformador 1 como a un transformador 2. Estos dos transformadores están, digamos, conectados directamente con la parte de los MOSFETs M1 y M3, que básicamente son los MOSFETs que van cruzados, son los que van conmutados al tiempo. Entonces, pues estos se activan simultáneamente, mientras que el M2 y el M4 pues se desactivan o activan también simultáneamente juntos. Esto pues permitiendo el paso de la corriente hacia un sentido para que pues el motor pues tenga esa rotación específica. También hay que resaltar que en la parte pues de digamos cada red que hay para cada MOSFET se tiene un arreglo de dos diodos Zener, y estos pues se utilizan como más de protección para los circuitos, ya que pues se quiere evitar como que haya una digamos devolución de la corriente, es decir, que la corriente fluya en sentido contrario, pues porque esto podría generar un daño dentro del circuito. Y pues también se tiene un tercer transformador que está conectado directamente a la carga, que pues ya se dijo que puede ser un motor DC para controlar el sentido de giro, o pues una carga, digamos, de otro tipo, por ejemplo una resistencia o una carga RL, que pues sería el equivalente a un motor. También pues claramente se puede evidenciar que los MOSFETs cada uno está conectado, digamos, de manera directa para pues facilitar la conmutación. Entonces pues que al final se pueda, digamos, conmutar al tiempo, y que pues pase de uno de los sentidos al otro sentido o de una de las fases a otra fase. Y pues ya básicamente eso es como funciona el circuito, como básicamente un puente H. Listo, para el segundo circuito es el circuito de un driver de un motor trifásico, AC trifásico. Este circuito es mucho más amplio y abarca muchos más componentes, por lo que se va a dividir en dos fases en las que se va a explicar varios componentes en cada uno de ellos. Como pueden verse en esta imagen, a simple vista se puede ver un microcontrolador, un optoacoplador, un conversor DCDC aislado, el módulo que usamos en el circuito anterior para la señal. Como también se puede ver un módulo inversor de puente, un conversor inversor de puente. Y también como unos filtros y unas cosas de resistencias que sirven para la protección del circuito. Bueno, como primera parte pues está, digamos, la parte del microcontrolador y la parte pues de la señal digital, sí, digital análoga.
Esto básicamente pues se hace con la señal que sale del microcontrolador, como ya se dijo que pues es un PWM eh, que básicamente sale en forma de onda seno y pues es trifásico inversor. Entonces por lo tanto tenemos digamos nuestros T1, T2, T3, T4 que básicamente pues son las salidas o los pines de salida de la señal en tipo seno, y estas pues van a entrar directamente a el optacoplador, como ya dijo mi compañero, que es el HCPL316J. Y básicamente pues no lo ilustran bien digamos en el esquema, pero el optacoplador básicamente funciona ya que tiene pues un diodo LED y un fototransistor dentro de sí mismos. Entonces pues el diodo LED tiene como un voltaje específico en el cual pues empieza a emitir luz o a mandar una señal luminosa, y el fototransistor pues básicamente la reconoce y pues deja el paso de la señal o el paso del voltaje que pues necesita, y este voltaje pasa directamente a, como ya se dijo, el driver como el que vimos anteriormente en el primer circuito, a diferencia que este simplemente tiene solo una señal de entrada, ya no posee dos señales. Entonces básicamente solo va a estar evaluando como tal una señal, pero funciona básicamente igual. Si se manda un cero dentro de, pues en la entrada, no deja pasar, y pues cuando se manda un uno pues ya permite el paso. Este también se va a el conversor DCS aislado, y pues luego posteriormente pues pasa directamente a la siguiente fase, que pues ya es la fase digamos de rectificación como tal. Listo. En la siguiente fase, bueno, pues primero cabe la pena resaltar las fases de protección del circuito, en la cual se observa en la parte derecha un NTC, el cual también está conectado a una serie de resistencias y a un amplificador y a un diodo Zener, que lo que hace esto es evitar los pasos de corriente, de sobrecorriente o de corriente inversa para proteger el circuito. Como también conectado a la carga se puede ver que existe también unos amplificadores, un primer amplificador 4 que tiene un filtro con C4 y R9, como también con un 5 tiene un comparador que compara ese voltaje con el voltaje que ofrece el potenciómetro P1 para mandar una señal fault, que también sirve para la protección del circuito. Pero primordialmente acá se puede ver primeramente las fases AC, que están conectadas a los diodos de 11 y de 16, del de 11 al de 16, que estos hacen un rectificador trifásico, que posteriormente pasan a LF, que es una fase de rectificación adicional, para después pasar a ya lo que viene siendo la conmutación de la señal del microcontrolador, donde se podía ver anteriormente en la anterior imagen, acá las señales T1, T2, T3 hasta T6, que estas hacen parte de las fases. Entonces cada una de estas es mandada a un transistor IGBT que va a ir conmutando estas señales del microcontrolador, también con un diodo para permitir el paso de la corriente en el sentido, en el sentido necesario. Cabe la pena resaltar que nunca se va a activar estos en línea, digamos D1 y D2 están en serie y estos no se van a activar al tiempo, sino que van a ir en pares según cómo se mande la señal del microcontrolador. De cada una de estas líneas, digamos, va a ser de 1 de 4, de 3 de 6, de 5 de 2, y así se van a dar los pares. Para poder después mandar toda la corriente a la carga. En este caso puede ser un motor. Y así acabaríamos con la explicación de los circuitos. Bueno, muchas gracias profesor y compañeros por su atención.